Consecuencias de un fracaso en la fe. ¿No es extraño cómo a menudo Dios nos bendice y luego no reaccionamos como es debido? Después nos preguntamos por qué pasamos por dificultad y apuros. ¿Dónde está Dios? Está donde siempre, dispuesto a bendecirnos, expresarnos su amor, perdonar nuestro pecado, escribir nuestro nombre en el libro de la vida y un día llevarnos al cielo. ¿Y por qué no lo entendemos desde temprana edad? Bien, eso es cierto en toda la palabra de Dios. Los israelitas habían estado bajo el yugo egipcio unos 400 años y Dios los liberó, los llevó por el desierto y luego, en el momento propicio, los llevó por el Mar Rojo hasta el desierto otra vez, hacia la tierra prometida, Canaán. Habían escuchado de ella por muchos años, de una tierra que Dios les había prometido. Dios tenía un lugar para ellos, su país, no Egipto. Así este pasaje comienza con la reacción de ellos a la gran bendición de Dios. Deseo que escuche atento, porque este pasaje bíblico ilustra las muchas veces en la vida cuando estamos por recibir una bendición, cuando la recibimos y cómo reaccionamos. Entonces quisiera que vayamos a Números, capítulo 13. Y lo que ha pasado aquí es que Moisés envió espías a explorar esa tierra prometida. Así sabían que tendrían que pelear y tomarla en guerra, y esta fue la reacción de ellos. Moisés envió a alguien de cada tribu, y en el versículo 27 le dan un informe de lo que vieron. Ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto, y siempre hay esta clase de gente en cualquier grupo. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac, hombres gigantes. Amalek habita el Negev y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo. Todos esos eos y el cananeo habita junto al mar. Es decir, espiaron a todos. Entonces Caleb hizo llamar al pueblo delante de Moisés y dijo: subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: no podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Y hablaron mal entre los hijos de Israel, hablaron mal de la tierra que habían reconocido, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros, a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así siempre hay estos dos grupos de gente. Están los del no se puede y están los que son fieles. ¿Dónde se encuentra usted? ¿Es de los que no se puede? ¿Es negativo en todo? ¿Negativo? Sí, sé que Dios responde la oración. ¿O está con Caleb y ve lo que Dios ve? Ha provisto y lo ve desde la perspectiva de que ya es un hecho. Y deseo que veamos aquí, y leeré unos versículos más al comienzo del capítulo 14. Después de haber escuchado el informe, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto ojalá muriéramos. O sea, allí donde estaban. ¿Y por qué nos ha traído Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: escuche esto, designemos un capitán y volvamos a Egipto. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefoné, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: la tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena,
Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Así describían que la tierra tenía de todo. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis. Entonces toda la multitud habló de apedrearlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel, y Jehová dijo a Moisés: ¿Hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? Yo los heriré. Entonces, lo que deseo que veamos aquí es esto. Un principio muy importante con el cual nos vemos confrontados en nuestra vida diaria o casi a diario, de un modo u otro, y es las consecuencias de tener un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es no confiar en Dios cuando confrontamos un desafío, una prueba o una tentación. Todos seremos probados y tentados a veces, seremos tentados a volver, y eso acarrea consecuencias. Y así se encuentran diciendo no a la promesa de Dios Todopoderoso, que había sido explorada por 2 siervos fieles, y ahora estaban en la frontera y a punto de cometer el mayor error de sus vidas. A menudo nos esperan las mejores bendiciones de Dios, espirituales y otras, si andamos en su senda, seguimos su tiempo, esperamos y confiamos en Él, y nos movemos cuando diga. Oh, es tan bueno. ¿Cuántas veces has sufrido un fracaso en la fe? De eso se trata todo este tema. Es decir, un fracaso en la fe. Y eso puede pasar tanto en asuntos pequeños como en los grandes. Entonces, ¿cuál fue la reacción de ellos? Profunda decepción. Toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Mire, estaban en la frontera de la tierra prometida, la que fluye leche y miel, y una tierra que habían soñado y orado y creído en Dios todos esos años. Y ahora, por lo que alguien dijo, mucha atención, mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, las ciudades muy grandes y fortificadas. Cuídese de esa gente. Cuídese de esa gente en su vida, los no se puede. De algún modo, no pueden aceptar el hecho de que Dios quiere hacerlo por usted. No tiene nada que ver con si lo merece o no. ¿Hay alguien aquí libre de pecado? No. Por supuesto que no. Por eso se llama gracia. Gracia, no algo que merezcamos. Gracia, el increíble y maravilloso amor de Dios. Así fue su fracaso en la fe. Desarrollaron una visión distorsionada de sus circunstancias. Sabemos lo que Dios ha hecho. ¿No es interesante cuán rápido olvidamos las respuestas a nuestras oraciones? Y creo que mucha gente que aceptó a Cristo como su Salvador no pueden creer que Dios les dé dones espirituales, que Dios los fortalezca, que responda a sus oraciones, les dé paz, gozo, guía, dirección en su vida. No pueden creerlo. Así que quieren ser confundidos, quieren vivir confundidos. Bueno, creo que soy salvo, pero a veces no sé si lo sea o no. Y dudar de Dios y vivir en un nivel inferior a su plan para nosotros es insensato e innecesario. Un fracaso en la fe. Lo tercero que debemos ver aquí es que ellos causaron sufrimiento a todos. Toda la nación sufrió por su fracaso en la fe, toda la congregación. En el capítulo 14, versículos del 1 al 10, todas las familias, y mire, mejor lo leo porque creo que debemos verlo. Esto decidieron. Dios estaba hablando aquí, en el versículo 20 del capítulo 14. Lo leeré porque deseo que lo grabe en su mente. Entonces Jehová dijo: Yo lo he perdonado conforme a tu dicho, mas tan ciertamente como vivo yo, y mi gloria llena toda la tierra, todos los que vieron mi gloria,
todos los que vieron mi gloria y mis señales que he hecho en Egipto y en el desierto, y me han tentado ya 10 veces, y no han oído mi voz, no verán la tierra de la cual juré a sus padres. No, ninguno de los que me han irritado la verá. Pero a mi siervo Caleb, por cuanto hubo en él otro espíritu y decidió ir en pos de mí, yo le meteré en la tierra donde entró, y su descendencia la tendrá en posesión. Ahora bien, el amalecita y el cananeo habitan en el valle. Volveos mañana y salid al desierto, camino del Mar Rojo. Y Jehová habló a Moisés y a Aarón, diciendo: ¿Hasta cuándo oiré esta depravada multitud que murmura contra mí, las querellas de los hijos de Israel, que de mí se quejan? Diles: vivo yo, dice Jehová, que según habéis hablado a mis oídos, así haré yo a vosotros. Escuche esto. En este desierto caerán vuestros cuerpos, todo el número de los que fueron contados de entre vosotros, de 20 años arriba, los cuales han murmurado contra mí. Vosotros, a la verdad, no entraréis en la tierra, por la cual alcé mi mano y juré, exceptuando a Caleb, hijo de Jefone, y a Josué, hijo de Nun. Pero a vuestros niños, de los cuales dijisteis que serían por presa, yo los introduciré, y ellos conocerán la tierra que vosotros despreciasteis. En cuanto a vosotros, vuestros cuerpos caerán en este desierto, y vuestros hijos andarán pastoreando en el desierto 40 años, y ellos llevarán vuestras rebeldías hasta que vuestros cuerpos sean consumidos en el desierto. Cuando un Dios nos ofrece algo, cuando nos llama a hacer algo que es justo, bueno y santo, y nos promete una bendición, a menudo hay un severo castigo por no aceptar lo que Dios nos da. Mire, fue una gran bendición. Bien, Dios dijo: bien, 40 años, 40 días. Y dijeron no. 40 años morirán en el desierto. Y quizás alguien diga: eso me parece muy severo. No. Conforme al número de los días, de los 40 días en que reconocisteis la tierra, llevaréis vuestras iniquidades 40 años, un año por cada día, y conoceréis mi castigo. Yo Jehová he hablado. Así haré a toda esta multitud perversa que se ha juntado contra mí. En este desierto serán consumidos, y ahí morirán. Y los varones que Moisés envió a reconocer la tierra y que al volver habían hecho murmurar contra él a toda la congregación, desacreditando aquel país, aquellos varones que habían hablado mal de la tierra, murieron de plaga delante de Jehová. Pero Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefone, quedaron con vida de entre aquellos hombres que habían ido a reconocer la tierra. Esta es una advertencia divina para todo hijo de Dios. Mire, al otro lado de su experiencia de salvación, ¿qué está haciendo? ¿Lleva usted una vida consagrada? Dios la ha provisto. Él nos ha dado todo lo que necesitamos. Es decir, a veces, como creyentes, queremos culpar a Dios por algo que pasa en la vida, cuando la verdad es que no vivimos a la altura de las promesas que Él nos ha hecho, y por ende, sufrimos las consecuencias. Bien, veamos esto. Empeoramos todo al intentar corregir nuestra desobediencia sin la ayuda de Dios. Eso fue lo que pasó. Así, escuche. Y Moisés dijo estas cosas a todos los hijos de Israel, y el pueblo se enlutó mucho. Y se levantaron por la mañana, y se levantaron y subieron a la cumbre del monte, diciendo: Henos aquí para subir al lugar del cual ha hablado Jehová, porque hemos pecado. Y dijo Moisés: ¿por qué quebrantáis el mandato de Jehová? Esto tampoco os saldrá bien, no subáis, porque Jehová no está en medio de vosotros. No seáis heridos delante de vuestros enemigos, porque el amalecita y el cananeo están allí delante de vosotros, y caeréis a espada, pues por cuanto os habéis negado a seguir a Jehová, por eso no estará Jehová con vosotros.
pero igual subieron. Esto es lo que pasa, mire, al desobedecer a Dios adrede y luego queremos evitar el juicio, el castigo, y decidimos, pues sí, esto es lo que haré ahora. Sé que eso estuvo mal, pero esto es lo que haré. Sin embargo, se obstinaron en subir a la cima del monte, pero el arca del pacto de Jehová y Moisés no se apartaron de en medio del campamento, y descendieron el amalecita y el cananeo que habitaban en aquel monte, y los hirieron y los derrotaron, persiguiéndoles hasta Horma. Hay algunas decisiones en la vida, y puedo decirle que sé que esto es verdad, hay decisiones en las que tenemos una sola oportunidad. Desobedecer a Dios suele ponernos en una posición donde nos arrepentimos del pecado y pedimos perdón a Dios y le decimos cuán avergonzados estamos, pero eso no subsana el castigo, no. 40 largos años en el desierto, y volveremos a ello más tarde, recordará que los mordieron serpientes y todo lo demás. Y por cierto, su menú era el mismo siempre. ¿Y por qué lo hicieron? Porque no confiaban en Dios, no creían en Dios, no aceptaban el desafío de Dios. 2 hombres de todo el grupo, y la gente hoy día con frecuencia se pregunta por qué le va tan mal. Permítame decir esto, y se lo digo por amor, porque me intereso por su bien y porque sé qué pasa. Al desobedecer a Dios de forma deliberada e intencional, sobre todo en decisiones muy importantes en la vida, Dios es perdonador, pero Él puede perdonarnos sin quitar el castigo. Esa parte no la entendemos, porque le pedimos perdón y nos perdona. ¿Quitará eso el castigo? Depende del pecado. Dios los perdonó de ese pecado, pero no quitó el castigo. Por eso, vivir en obediencia es algo de suma importancia. Y quizás usted diga, recuerdo en mi vida errores que cometí. No digo que Dios no perdone. Él dice, si confesamos nuestros pecados, estamos de acuerdo con Él. Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero la Biblia también dice que cosechamos lo que sembramos y punto. Y no dice, si confesamos y nos arrepentimos, se quitará todo el pecado. No, no dice eso. Dios perdona, pero a menudo no borra las consecuencias. Y si pensamos en esto también, al ver todo esto pienso, pues ¿cómo corregimos esto? Bien, hay una corrección. Lo primero es meditar en la palabra y decir, Señor, habla a mi corazón. Habla a mi corazón con un pasaje. Ayúdame a ver en tu palabra algo que se aplique a mi corazón donde estoy en este momento. Fortalece mi fe. Ayúdame a mantener mi enfoque. Y cuando pienso en esto, considero el impacto que esto tuvo en Josué. Vayamos al libro de Josué un momento. Antes de predicar mi primer sermón estaba en mi habitación. Mi madre entró y dijo, quiero darte un versículo antes de que prediques. Y fue este. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que vayas. Y recuerdo caminar a la iglesia, era una cuadra, y me detuve al otro lado de la calle, bajo un poste de luz, y memoricé ese versículo rápido. Y dije, bien Señor, confío en ti. Fue mi primer sermón, y quizás aún es mi versículo favorito. Porque es verdad. Escuche esto. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. ¿Por qué? No temas ni desmayes. ¿Por qué? En cualquier circunstancia. ¿Por qué? Porque Jehová, tu Dios, estará contigo en donde quiera que vayas. Jehová, tu Dios, quien nos dio la palabra, nos dio la Biblia. Jehová tu Dios, que es omnipotente, omnisciente, omnipresente, estará contigo donde quiera que vayas. Grábese esto en su corazón, porque todos enfrentaremos dificultades, pero no es lo que enfrentemos, sino cómo reaccionamos. Que te esfuerces y seas valiente, no temas ni desmayes. No mire, no se desanime por nada, porque Jehová tu Dios estará contigo. Escuche esto, me encanta.
en donde quiera que vayas. Y puedo decirle que sea lo que sea que enfrente, ese versículo es un compromiso de Dios Santo, escrito en este libro santo que se aplica a cada uno de sus hijos renacidos que lo buscan, confían en Él y lo obedecen. No puede fallar. Amén. Gracias, Padre, por poner estos pasajes en tu preciosa palabra. Te pido que tu Espíritu grabe este versículo en cada corazón. Señor, sabes que pasamos y pasaremos por dificultades, mas tenemos tu promesa, que estarás con nosotros y no nos abandonarás. Tendremos la fuerza, la energía, el poder y la fe para creer, confiar y ser victoriosos. En el nombre de Jesús. Amén. Cuando experimentamos un fracaso en la fe, uno de los dones más importantes en su vida es el don de la fe. Y a veces lo subestimamos, pero la verdad es que vivimos por fe cada día. Algunas personas tienen más fe que otras, pero la fe es vital en nuestra vida. Al tener un fracaso de fe en la vida, sufrimos las consecuencias. Cuando pienso en todos los pasajes de la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento, considero lo prácticos que son en su descripción, y son ilustraciones tan hermosas, pero tan trágicas en cuanto a fracasos en la fe. Este es uno de ellos. Vayamos a Números, capítulo 13. Los hijos de Israel habían salido de Egipto por el Mar Rojo, al desierto, rumbo a Canaán, la tierra prometida que Dios le había prometido a Israel. Lo que ocurre aquí es un ejemplo hermoso y una lección impactante sobre lo que pasa cuando la gente pierde la fe. Y este mensaje se titula Cuando experimentamos un fracaso en la fe. Así pues, deseo definir lo que es un fracaso en la fe. Un fracaso en la fe es una falta de la expresión de nuestra fe, de confiar en Dios, al ser confrontados con un desafío, una prueba o una tentación. Al ser desafiados a confiar en Dios con algún reto en la vida, alguna prueba o tentación. Y nuestro pasaje es un ejemplo perfecto de esto. Y deseo que notemos algo aquí. Y hemos estado en Éxodo todo este tiempo, pero vayamos al libro de Números, capítulo 13, desde el versículo 1, y dice así: Y Jehová habló a Moisés, diciendo: Envía a tus hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Así que envió a un grupo de hombres a espiar la tierra, convencidos que Dios les había prometido a sus ancestros, Abraham, Isaac, Jacob y todos los demás. Canaán era su tierra prometida. Luego, veamos el versículo 25 de este mismo capítulo 13 de Números, y deseo que note el reporte que fue este. Y volvieron de reconocer la tierra a fin de 40 días, y anduvieron, y vinieron a Moisés y a Aarón, y a toda la congregación de los hijos de Israel, en el desierto de Parán, en Cades, y dieron la información a ellos y a toda la congregación, y les mostraron el fruto de la tierra. Así que habían recogido todo ese fruto, y les contaron diciendo: Presten mucha atención. Nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Así que trajeron parte de ese fruto y hallaron lo que les prometieron. Mucha atención. Mas, tal vez quiera subrayar esa palabra, pues aquí es donde la gente comienza a fallar en la fe. Mas el pueblo que habita aquella tierra es fuerte, y las ciudades muy grandes y fortificadas. Y también vimos allí a los hijos de Anac. Amalek habita el Negev, y el Eteo, el Jebuseo y el Amorreo habitan en el monte, y el Cananeo habita junto al mar, y a la ribera del Jordán. Así que dijeron: ¿Saben qué? Todo lo que dijeron era perfecto, mas
Entonces Caleb hizo callar al pueblo delante de Moisés y dijo: Subamos luego y tomemos posesión de ella, porque más podremos nosotros que ellos. Mas los varones que subieron con él dijeron: No podremos subir contra aquel pueblo, porque es más fuerte que nosotros. Mire lo que estaban viendo ellos, no lo que Dios les había dicho, sino lo que ellos vieron. Y hablaron mal entre los hijos de Israel de la tierra que habían reconocido, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra que traga a sus moradores, y todo el pueblo que vimos en medio de ella son hombres de grande estatura. También vimos allí gigantes, hijos de Anac, raza de los gigantes, y éramos nosotros a nuestro parecer como langostas, y así les parecíamos a ellos. Así que tienen para elegir: ¿creerán lo que dijo Dios? Les he entregado Canaán. ¿O creerán lo que dijeron los espías? Podemos hacerlo. ¿O creerán lo que dijeron los incrédulos? No, no podemos hacerlo. Entonces, como resultado de lo que concluyeron, escuche esto: ¡qué tragedia! Piense en esto. Todo el tiempo que pasaron cruzando el desierto por el Mar Rojo, y considere el hecho de que al llegar al Mar Rojo, Dios lo abrió, pasaron por tierra seca, volvieron las olas, destruyeron al ejército egipcio. ¿Y qué más podría hacer Dios? Luego, dice la Escritura en el versículo 1 del capítulo 14: Entonces toda la congregación, mucha atención, en lugar de escuchar a Caleb y a Josué, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. ¿Y sabe por qué lloraron? Porque tenían que elegir. Podían haber creído lo que dijeron los 2 hombres de fe, o lo que dijeron los demás espías. Entonces, toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche. Y se quejaron contra Moisés y contra Aarón, todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud: Escuche esto, preste mucha atención. Ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Y por qué nos trae Jehová a esta tierra para caer a espada, y que nuestras mujeres y nuestros niños sean por presa? ¿No nos sería mejor volvernos a Egipto? Y decían el uno al otro: Designemos un capitán y volvámonos a Egipto. Para nosotros es absurdo, pero mucha atención. El título de este mensaje es: Cuando experimentamos un fracaso en la fe, porque esta es una expresión muy vívida de lo que sucede en la vida de la gente. Cuando Dios los ha bendecido y bendecido y bendecido otra vez, y los ha ayudado a superar situaciones, y luego les da una oportunidad para otra bendición. Si algo parece un poco difícil, olvidan todo lo que han pasado. Mire, designemos un capitán y regresemos a Egipto. ¿Volver a qué? A la esclavitud y bajo el dominio de los faraones. ¿Cómo regresarían? Alrededor del desierto, no por el Mar Rojo. Escuchen. Entonces Moisés y Aarón se postraron sobre sus rostros delante de toda la multitud de la congregación de los hijos de Israel. Y Josué, hijo de Nun, y Caleb, hijo de Jefón, que eran de los que habían reconocido la tierra, rompieron sus vestidos y hablaron a toda la congregación de los hijos de Israel, diciendo: La tierra por donde pasamos para reconocerla es tierra en gran manera buena. Esa es una expresión de fe. Si Jehová se agradare de nosotros, Él nos llevará a esta tierra y nos la entregará, tierra que fluye leche y miel. Por tanto, no seáis rebeldes contra Jehová, ni temáis al pueblo de esta tierra, porque nosotros los comeremos como pan. Su amparo se ha apartado de ellos, y con nosotros está Jehová, no los temáis.
Esa es una expresión de fe, porque fue lo que prometió Dios. Entonces, toda la multitud habló de, escuche esto, apedrearlos, apedréenlos. Pero la gloria de Jehová se mostró en el tabernáculo de reunión a todos los hijos de Israel. Y Jehová dijo a Moisés, ¿hasta cuándo me ha de irritar este pueblo? ¿Hasta cuándo no me creerán con todas las señales que he hecho en medio de ellos? No sé de un pasaje en la Biblia que sea más explícito en lo que respecta a tener un fracaso en la fe. Porque esto es lo que nos sucede. Piense en las bendiciones que le ha dado Dios. También piense en esto. Pese a lo que haya en nuestro pasado, tenemos un futuro. Y parte del futuro es influenciado por el pasado. Pero si confiamos en Dios, su futuro para nosotros siempre es lo mejor. Así que todo un grupo fue a espiar la tierra y solo Josué y Caleb dijeron, si Dios dice que podemos hacerlo, podemos. Y Dios dijo que podemos hacerlo. No se trata, mire, envía tú hombres que reconozcan la tierra de Canaán, la cual yo doy a los hijos de Israel. Esa es la palabra viva del Dios vivo. Voy a darles la tierra. Pero cuando enviaron los espías, solo 2 de todos creyeron. Así pues, deseo decirle, ¿por qué tenemos fracasos en la fe? Y la primera razón es esta, el temor al fracaso. No podemos hacer esto. ¿Qué va? Esos hombres son tan grandes. Y empezaron a describir todo eso. Y escuche lo que dice la palabra de Dios. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Y citamos ese Salmo 23. Mire, lo citamos y luego desobedecemos a Dios. No temeré mal alguno. Y la palabra dice, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida. Pero pasa lo siguiente, el temor paraliza. El temor paraliza nuestra mente, paraliza nuestro razonamiento e incluso nuestro cuerpo. El temor es un sentimiento muy trágico, sobre todo en la vida de los creyentes, quienes tienen las promesas de Dios. Tienen todo cuanto han soñado en sus corazones. Los israelitas soñaron con la promesa de Canaán desde el yugo egipcio, esclavos del faraón. Luego fueron liberados y ahora libres, en las riberas de Canaán. Oh, no podemos hacer esto, no podemos hacer eso. Esos hombres son tan grandes. Y sí, la tierra es tal cual dijo Dios, tierra que fluye leche y miel. O sea, Dios no les dio ningún conocimiento falso, les dio conocimiento de cómo sería. Pero por escuchar las voces equivocadas, ¿qué sucedió? Piense en esto, piense en su edad en este momento, retroceda 40 años y considere el haber tomado una decisión y tener que vivir los siguientes 40 años en pobreza, pobreza extrema por un fracaso en la fe. Ellos, mucha atención, tenían todas las razones en el mundo para haberle creído a Dios. Escuchar las voces equivocadas puede afectar todo en nuestra vida. El temor al fracaso fue una de las principales causas. Otra causa, la segunda, información falsa. Aquí están estos 2 hombres, por aquí que creen en Dios y el resto no cree en Dios. Entonces, este grupo dijo, les diremos lo que hay allá. Hay grandes ciudades fortificadas, gigantes, ejércitos grandes. No hay manera de hacerlo. Los otros 2, por aquí, Josué y Caleb, vieron con sus ojos lo mismo y dijeron, sí, podemos hacerlo. Y la diferencia fue su fe en Dios Todopoderoso, porque Josué y Caleb no se habían olvidado del Mar Rojo, no habían olvidado cómo Dios los libró del yugo egipcio. Ahora, allí enfrentaban esa información falsa. El hecho de decir, ¿qué sucederá?,
seremos vencidos y perderemos. Tenga mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Vuelvo a decirlo, mucho cuidado con a quién escucha en su vida. Debido a su falta de fe, si no tiene cuidado, se dejará contagiar por la actitud negativa de ellos y en poco tiempo creerá lo mismo que ellos. Y hay una tercera razón por la cual fracasaron. No recordaron el poder de Dios en el pasado. O sea, ¿cómo pudieron olvidarse del Mar Rojo y la liberación del yugo egipcio? ¿Cómo olvidar eso teniendo lo que Dios les había prometido y la evidencia que les había dado? ¿Cómo es que Josué y Caleb pudieron decir, sí, 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 y el resto del grupo dijo no, no? ¿Sabe qué? Mucha atención. Ellos veían a los gigantes, mientras Josué y Caleb los veían mediante los ojos de Dios. Y aquí estamos, tenemos un fracaso en la fe, a causa del temor al fracaso, a causa de la información falsa, y por no recordar el poder de Dios en el pasado. Así que al pensar en el pasado, ¿cómo es posible que dudaran de Dios? Y este fue el problema. Y pusieron sus ojos en lo que vieron, pero olvidaron esto. Los carros y los ejércitos del faraón, ¿dónde estaban ahora? En el fondo del mar. Si los egipcios en carros de guerra no pudieron destruirlos, ¿qué podrían hacerles unos hombres detrás de los muros de la ciudad? Y además, Dios Todopoderoso dijo, les he entregado la tierra que le prometí a Abraham, Isaac y Jacob. Se las ha dado y punto. Ahora, lo que deseo que vean es esto. Lo mismo puede pasar en nuestra vida, ya sea un asunto grande o pequeño. La pregunta es esta. ¿Estoy dispuesto a creer a Dios? Mucha atención. ¿Estoy dispuesto a creer a Dios porque lo dijo y punto? ¿O estoy dispuesto a creer a Dios si hace esto y aquello para afianzar mi fe? Al ver esta congregación considero que por la edad de la mayoría quizás no tengan dudas. Si usted cree la palabra de Dios, mi Dios pues suplirá todo lo que os falta conforme a sus riquezas en gloria en Cristo Jesús, mediante su relación con Él. Porque si excluye esa parte dirá, bueno, mi Dios suplirá todas mis necesidades, pero ¿en base a qué? No conforme a su bondad, facultades, talentos y destrezas, sino por su relación con Cristo. Esa es la razón. Entonces, los israelitas tenían todas las razones del mundo para creer que Dios lo haría. Pero pasaron 40 años en el desierto sufriendo por no creerle a Dios. Además, por no ver la situación desde la perspectiva de Dios. Desde la perspectiva de Dios, Canaán era algo seguro, era un asunto resuelto para Dios. Al ver la situación a través de los ojos de Dios, veremos, y deseo que capte bien esto, cuando vemos las situaciones a través de los ojos de Dios, ¿qué vemos? Vemos lo que Dios Todopoderoso puede hacer mediante y por nosotros si mantenemos nuestro enfoque en Él. No que de ellos, que de esto, o que tal si pasa esto y aquello. Oh, sé que esto dice la Biblia. O sea, puede buscar suficientes razones para no confiar en Dios, pero no son legítimas. ¿Está captando el mensaje? ¿Qué tiene Dios reservado para su vida? No vea su pasado para hacer juicios sobre el futuro. Véalo para agradecerle a Dios por lo que ha hecho. La naturaleza de Dios no cambia. Así que vemos la situación desde la perspectiva de Dios. Y la diferencia fue esta. Cuando Josué y Caleb vieron la tierra prometida, dijeron, ciudades fortificadas, podemos con eso. Esos hombres grandes, podemos con ellos. Porque Dios nos ha dicho que podemos, y Dios nos ha prometido que podemos tomarla. Dios es quien ha provisto Canaán para nosotros, y hemos estado buscándola por años, y ahora estamos llegando a la frontera de la tierra prometida.
Y la mayoría de la gente diciendo, oh, queremos volver a Egipto. Pero Josué y Caleb vieron a los hombres grandes y a Anac, etc. Los vieron y dijeron, ¿cuán grande es Dios? Así es como debemos verlo. ¿Cuán grande es Dios? ¿Cuán rico es Dios? ¿Tengo suficiente? ¿Cuán rico es Dios? ¿Cuán grande es Dios? ¿Qué si mis situaciones y mis problemas son grandes? ¿Son más grandes que Dios? No. Entonces, lo que debemos preguntarnos es, ¿a quién le creeremos? ¿Cómo reaccionaremos? ¿Creeré que todo lo puedo en Cristo, que me fortalece? ¿O creeré, la situación está muy difícil? Lo sé, pero ¿qué de la bolsa de valores? ¿Qué tal si hace esto y aquello? ¿Qué tal si en estas elecciones? En otras palabras, así no es como creemos los cristianos, los seguidores de Cristo. Confiamos en Dios, quien es más que apto para ayudarnos a enfrentar lo que sea en la vida. Se trata de una decisión. Y quizás alguien diga, sí, pero ya a estas alturas de la vida, no sé dónde esté a estas alturas de su vida, pero algo sé. El mismo Dios que estaba con usted a los 21 años, está con usted a los 81 años de edad. El mismo Dios. Entonces, la pregunta es, ¿le cree a Dios o no? Así pues, al pensar en todas estas causas de fracasos, la última es enfocarse en los obstáculos en lugar de Dios. Cuando dice, entonces toda la congregación gritó y dio voces, y el pueblo lloró aquella noche, y se quejaron contra Moisés y contra Aarón todos los hijos de Israel. Y les dijo toda la multitud, ojalá muriéramos en la tierra de Egipto, o en este desierto, ojalá muriéramos. ¿Se imagina eso? Al ver este pasaje bíblico, es como que me impacta. Aquí está Canaán, y la diferencia es, ¿estoy dispuesto a creerle a Dios o no? Y creo que hay muchos en el pueblo de Dios que viven en el desierto, porque han llegado a un punto cuando Dios les ha dicho, confía en mí, haré esto. Oh, puede que lo hagas para mi hermano, para mi hermana, pero no para mí. O quizás lo hayas hecho por ellos, pero no, yo no podría tener esa clase de designio. No pese sus obstáculos, confíe en Dios, ponga su fe en Dios. Le cree que sin importar lo mal que se vea la situación, confía en Dios. Y para que ellos dijeran de la noche a la mañana, mejor es que volvamos al desierto y morir sin nada, mejor es volver a Egipto y ser esclavos que entrar en la tierra prometida. Cuando veo ese pasaje bíblico, no sé si haya otro que me impacte tanto como este, porque veo lo que le sucede a la gente. Y así pues, la Biblia dice, y les contaron diciendo, nosotros llegamos a la tierra a la cual nos enviaste, la que ciertamente fluye leche y miel, y este es el fruto de ella. Y les mostró el fruto. Había gigantes allá, pero la razón principal fue su enfoque. Por ejemplo, ¿por qué cree que fallaron? Por esta razón, por su enfoque. Alguien dirá, vieron a Dios, vieron Egipto, vieron el desierto. Y uno pensaría, bueno, un momento, compare eso con la Tierra Santa, compare eso con Canaán. Pero mire, cuando vieron Canaán, cuando vieron la tierra prometida de Dios, vieron todo el fruto y todo lo que describieron y lo maravillosa que era. Y lo único que miraron fue a los gigantes. ¿Qué es una ciudad fortificada y un gigante para Dios? A menudo perdemos las bendiciones más grandes de Dios en nuestra vida porque nuestro enfoque está mal. No es que no estén allí. No es que no desearíamos que ciertas cosas fueran distintas, pero ¿dónde está mi enfoque? ¿Confiaré en Dios? ¿Le creeré a Dios? O dicho de otro modo, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrarle algo en la vida? Piénselo. Si Dios le dice que haga algo o le dice, esto es lo que haré en tu vida, ¿qué tiene que hacer Dios para demostrárselo? ¿Acaso puede tan solo tomarle la palabra a Dios?
La decisión es nuestra. Puedo ver las cosas desde el punto de vista de una persona consagrada a Dios o puedo verlas desde otra perspectiva y decir, no sé en mi caso, no merezco eso. No puede verlas así. Porque cuando estamos hablando con Dios y estamos orando a Dios y estamos escuchándolo y confiando en Él, ¿qué sucede? Todos los grandes obstáculos en la vida, Josué y Caleb no vieron gigante, vieron hombres grandes que morirían igual de rápido con una espada, que son ciudades fortificadas. Mire, esto me encanta. ¿Qué es una ciudad fortificada para Dios Todopoderoso? ¿Acaso hay algo en Dios que cambie? Entonces no hay que dudar de Él. Y quizás usted diga, sí, pero si Dios no cambia y le ama incondicionalmente y le salvó como uno de sus hijos, no hay excepciones a lo que Dios puede hacer y hará en su vida si confía en Él. Quizás no sea igual que en la vida de alguien más, pero ¿qué de su propia vida? Ninguno de nosotros es competente en sí mismo, solo lo somos en Dios. Y tenemos la promesa, no te dejaré ni te desampararé. ¿Puede mejorar eso? El Dios soberano del universo, quien lo controla todo lo que existe sin excepción, dijo, no te dejaré ni te desampararé. Y ahora, deseo preguntarle, ¿con quién irá usted si no va con Dios? Y en cada decisión, eso es lo que debemos escoger. Iré con Dios. Amén. Padre, te amamos, te alabamos y te agradecemos por toda la Escritura y gracias por poner esto en tu hermosa palabra para advertirnos y alertarnos. Te pido que hoy alguien que esté viendo o escuchando, si aún no te ha aceptado como su Salvador, ayúdale a entender que está viviendo en el desierto. Quizás tenga oro y plata, acciones, bonos, bienes, pero aún vive en el desierto. Porque cuando su corazón lata por última vez, nada de eso importará. Lo único que importará es su relación contigo. Te pido que le ayudes a aceptar al Señor Jesús como su Salvador y a darse cuenta que hoy puede ser salvo, ahora mismo. Te pido en el nombre de Jesús por esa persona que está viendo o escuchando hoy, se dé cuenta que hay un desierto allá, sin Cristo, y con Él es completamente distinto, y que acepte a Cristo como su Salvador. Señor, que este mensaje se grabe en el fondo del corazón de cada oyente, ahora mismo, en el nombre de Jesús. Amén. La mano poderosa de Dios. A veces leemos la Biblia y sabemos que el relato es verdad, pero de algún modo no captamos el mensaje. Es muy importante que entendamos el mensaje de este pasaje bíblico, porque todos podríamos ser culpables de hacer lo mismo que hicieron estos egipcios. Así pues, al ver este pasaje, no lo vea solo como un hecho histórico, sino, ¿está Dios diciéndome algo? ¿Se encuentra un patrón aquí, en la vida del faraón, que pudiera verse en mi propia vida? Permítame ponerle al tanto de dónde estamos. Dios le habló a José, quien estaba preso, quien interpretó un sueño. Y el faraón de Egipto terminó liberándolo. Tomó a su familia, que eran como 70, los puso en Gosén, en Egipto, que era la mejor región. Y ya habían pasado casi 400 años. Reinaron varios faraones. Y este faraón en particular vio a su alrededor y pensó, esos israelitas, esos hebreos están multiplicándose. Quizás ya sean casi 2 millones y están en la mejor región del país. En caso de un conflicto, quizás se unan a nuestros enemigos. Así que, para prevenir cualquier problema,
voy a esclavizarlos a todos. Y así fue que puso a Israel en esclavitud, para que le construyeran monumentos y demás. Bien, alguien creció en su familia, o sea, en la familia de la hija del faraón, y resultó que era hebreo. Creció y fue educado en el palacio del faraón, y luego cometió un error. Fue desterrado al otro lado del desierto, y ahora Dios le habla a su corazón. Y en una zarza ardiente, Dios le encomienda una gran labor. Le dijo: regresarás a Egipto, voy a liberar a mi pueblo. Como es natural, Moisés tenía muchas preguntas, pero la verdad es que ese fue el mandato de Dios. Así que Dios aquí está usando a Moisés para obrar en la vida del faraón, de una manera que no es solo algo que dista mucho de la manera en que vivimos nosotros, pero debería enseñarnos una lección. Así que deseo que notemos lo que está sucediendo. Dios le dijo: fíjese. Y dijo Jehová a Moisés: cuando hayas vuelto a Egipto, mira que hagas delante de Faraón todas las maravillas que he puesto en tu mano. Pero yo endureceré su corazón, de modo que no dejará ir al pueblo. ¿Qué clase de mandato es ese? Pues no parece muy justo, pero para Dios no es cuestión de que sea justo o no. Se lo ordenó porque quería hacer algo. Quería a Egipto en sumisión a Dios Todopoderoso y que supieran que es el único Dios verdadero, y justo eso sucedió. Después, Moisés y Aarón entraron a la presencia del faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar mi fiesta en el desierto. Y el faraón respondió: ¿quién es Jehová, para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. Pues Dios sabía que sucedería eso. De hecho, por eso Dios comienza su obra en la vida del faraón y comienza el proceso de liberar a los judíos, a Israel, los hebreos, del yugo egipcio. Lo que ocurre es que al escuchar esto el faraón les da más trabajo, que hagan ladrillos sin darles paja, y así todo empeora. Como es natural, Moisés no es muy popular por haber causado esto. Pero Dios dice 4 veces en este capítulo 6, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová, yo soy Jehová y resolveré todo esto. Así pues, como resultado, Dios comienza a mandar plagas. La palabra es que manda como una flecha a los egipcios. Así que, una por una, comienza a actuar en el corazón del faraón para que dejara ir al pueblo. Y sabemos que el resultado final es que fueron liberados. Y deseo que notemos lo que pasa aquí. Y es que Moisés se presenta al faraón y le dice: así dice Dios, deja ir a mi pueblo. Y en respuesta, como es natural, dice: no los dejaré ir. Y Dios dice: está bien. Lo que sucede es que Dios convierte las aguas del río Nilo en sangre. Ahora, el Nilo era como una fuente de vida para ellos, para alimento y transporte, y lo veneraban. Así que el Señor hizo esto, lo convirtió en sangre. La gente tenía que ir a la orilla del río a buscar agua para beber. Pasaron 7 días y luego Dios volvió a mandar a Moisés y dijo: mira, quiero que dejes ir a mi pueblo, de lo contrario puedes esperar esto. Y como es natural, el faraón dijo: no los dejaré ir. Así que vino la plaga de las ranas, y dice la Biblia que venían ranas por todos lados, donde estaba la gente. Y dijo Moisés al faraón: dígnate indicarme cuándo debo orar por ti, por tus siervos y por tu pueblo, para que las ranas sean quitadas de ti y de tus casas. Así que las ranas estaban por todos lados. ¿Se imagina?
acostarse en la noche y de pronto sentir algo en los pies, y luego en las piernas. Por aquí ranas, ranas, en el piso, en la calle, ranas, ranas, ranas por doquier. ¿Y qué hace el faraón? Llama a Moisés y le dice: mira, saca a estas criaturas de aquí y los dejaré ir. ¿Y qué hace? Decide no hacerlo. Presta atención, aquí hay lecciones en cuanto a tomar una decisión y luego no cumplir su palabra. El faraón dijo: los dejaré ir, quita las ranas y los dejaré ir, pero no los dejó ir. Y Moisés tuvo que volver a confrontarlo, a pesar de todo lo que estaba ocurriendo. La siguiente plaga que mandó Dios fue piojos. De pronto todo Egipto estaba lleno de piojos. Imagínese estar lleno de piojos. Eso estaba pasando. Era tan grave que incluso el faraón le pidió: elimínalos y dejaré ir a tu pueblo. Pero no lo dijo en serio. Así que una y otra vez, Dios le da al faraón una oportunidad de hacer lo correcto. Pero el faraón hizo lo que hace mucha gente: prometerle algo a Dios cuando en verdad están sufriendo, y cumplen por 2 semanas, quizás un mes. ¿Alguna vez le ha dicho a Dios que si le quita la presión de algo, usted haría tal cosa? ¿Le ha hecho una promesa a Dios? Diga amén. ¿Y alguna vez la ha roto? Diga amén. Así mismo es. Eso fue lo que hizo el faraón. Piense en el patrón. Seguimos el modelo de un pagano. Le hacemos promesas a Dios y no las cumplimos. Entonces el faraón dice: no los dejaré ir. Y la Biblia relata que Dios manda insectos, toda clase de insectos, comienzan a penetrar por todo Egipto. Entonces, ¿qué hace? Vuelve a incumplir, no los deja ir. Así que tienen un enfrentamiento y luego surgen problemas difíciles por lo que sucede. Y le advierte: si no los dejas ir, mataré a todo tu ganado, todo el ganado egipcio. Mataré a todas tus vacas, no tendrán nada que comer, sufrirán los resultados. Y mire, fíjese, el faraón en su arrogancia dice: no lo haré. Así que sufren los resultados. Ahora, toda la gente en Egipto sufría las consecuencias de todo esto como resultado de la decisión de un hombre, de actuar a su manera, de negarse a la orden de Dios y de negarle la libertad al pueblo de Dios. Porque lo que pedían al faraón era: queremos irnos por un tiempo a alabar y adorar a Dios. Pero él no los dejaba ir. Así pues, sesión tras sesión con faraón, lo confrontaban con el hecho de que estaba desobedeciendo a Dios Todopoderoso. Y luego Moisés volvió a confrontarlo y le dijo: Dios dice que dejes ir a mi pueblo. ¿Los dejarás ir o no? Y dice la Biblia que el Señor mandó úlceras por todo Egipto, no solo madres, padres, abuelos, sino también los niños. Todo el mundo tenía sarpullidos con úlceras. Así que imagínese por lo que ya habían pasado, y es que el agua se convirtió en sangre. Vinieron ranas, piojos, insectos, la plaga del ganado y la de las úlceras, y aún así no pasa nada. Desde luego volvieron a confrontarlo, y esta vez hay granizo por todos lados, lo que acabaría con las cosechas y los animales. Se trataba de destrucción para decirle al faraón: deja ir a mi pueblo. Y Dios sabe que el faraón no accederá, sabe que no lo hará, pero sigue dándole oportunidades. Y el faraón sigue diciendo que sí, pero no lo hace. Entonces, desde luego, vienen las langostas, así que hay saltamontes por doquier, saltamontes por toda la tierra, todo lleno. Piense en toda la gente inocente que sufrió por la decisión de un hombre. Y a veces pienso en cuántas familias sufren a causa, bien sea del padre o de la madre o del hijo o de la hija. Es difícil desobedecer a Dios en privado.
es difícil desobedecerlos solos, porque todos tenemos influencia o relaciones en la vida o testimonios. Y al desobedecer a Dios creemos que es en privado, pero no lo es. Todo el mundo en la familia sufre las consecuencias cuando alguien desobedece a Dios. Pues bien, aquí está el líder de Egipto, el faraón, y se niega a dejar ir al pueblo de Dios, y todos sufren como resultado. Ha hecho promesa tras promesa, y Dios sabe que todas esas promesas se romperán, no se harán realidad. Y luego llega la última plaga que deseo mencionar en este mensaje, y es que la gente despertó una mañana pensando: esta es una noche larga. Y Dios dejó a todo Egipto en oscuridad, excepto en Gosén, donde estaba el pueblo de Dios. Y es interesante lo que dice al respecto, porque está tan oscuro, escuche esto, era tal la oscuridad que cuando la gente trataba de tocarse entre sí, nadie podía ver nada, en tiniebla absoluta, oscuridad total. Ahora, creo que de todo lo que sucedió, eso sería lo más tenebroso. ¿Estoy ciego? Es que no puedo ver. ¿Y su esposo, su esposa y sus hijos? ¿Qué pasa? No podemos ver nada. Por 3 días nadie podía ver nada. ¿Y los dejó ir? No, no los dejó. Y desde luego hay una última plaga, la cual no abordaré hoy, adrede. Así que 9 de estos ataques, que era lo que llamaban plaga, han sucedido en todo Egipto. Todo el mundo ha sufrido, salvo los hebreos en Gosén. Así que pensemos un momento en esto. Cuando Dios le confronta o le dice algo, o cuando usted ora y le pregunta por algo, y Dios le da una orden, ¿en realidad se lo toma en serio? La mayoría de la gente piensa: pues si oré por eso y le pedí a Dios que me perdonara, pero no tenían la intención de cambiar ni su actividad ni su comportamiento. Pero dicen: Señor, por favor, perdóname en el nombre de Jesús. Amén. Dios sabía que no querían cambiar, o tal vez tengan un sentimiento momentáneo. Bueno, sí, cambiaré, quiero mejorar, pero no lo hará. ¿Está Dios mostrándonos la falacia de hacerle promesas que no pensamos cumplir? Y aunque planeemos cumplirlas, ¿no lo hacemos? O dicho de otro modo, llamémoslo por su nombre: desobediencia deliberada e intencional a Dios, siendo que Él nos ha mostrado con claridad lo que requiere de nosotros. Y es sorprendente cómo la gente cree que puede hacerle promesas a Dios y seguir como si nada hubiera pasado. Hacerle una promesa a Dios es algo muy serio. Y vemos que esto sucede en todos estos capítulos. El faraón no cumplirá su promesa porque así es su corazón, y Dios lo sabe. ¿Qué fue necesario para al fin convencer al faraón de que dejara ir al pueblo de Dios? Un gran desafío. Pero lo importante es esto: ¿cuál es nuestra lección aquí? ¿Qué nos dice Dios? Creo que quizás todos hemos dicho en algún momento: sí, Señor, sí, muchas gracias, gracias por perdonarme, puedes contar conmigo. Pero en nuestros corazones quizás lo creamos posible, pero no estamos muy convencidos de que lo obedeceremos. ¿Cuántas veces hay que confesar nuestros pecados antes de ser perdonados? ¿Cuántas? Y la mayoría de la gente no sabe la respuesta a eso. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si mi confesión solo es así de profunda, Dios ni la reconoce. Si mi confesión es del fondo de mi corazón, alma, espíritu, eso es otra cosa. Pero si digo: bueno, ¿acaso no dice la Biblia que confesión significa acuerdo? Sí, pero si en realidad estoy de acuerdo con Dios, desde mi corazón, mi espíritu, mi alma, hago una confesión genuina,
un acuerdo sincero con Dios, haré un cambio en mi conducta, en mi conversación, en mi carácter, si en verdad lo dije de corazón. Así que todos cometemos errores. Todos pecamos a veces. Quizás sea algo breve o una situación no muy seria, o quizás sí lo sea. Pero lo que sea que le pidamos a Dios, que nos perdone, y sabemos de corazón que queremos esto, queremos alivio por el momento. Entonces, creo que mucha gente se encuentra en un estilo de vida de pecado, que han confesado por años y años, confesando lo mismo. Y la Biblia dice, si confesamos nuestros pecados, lo que significa que estamos de acuerdo con Dios al respecto. Estar de acuerdo con Dios y cambiar son dos cosas distintas. Y Moisés confrontaba al faraón, y por fin el faraón tenía que coincidir, pero no tenía intención de cambiar. Hasta la última plaga. Y aún entonces no cambió. Y quizás diga, ¿por qué pasa tanto tiempo en todo eso? Por la sencilla razón de que creo que muchas personas llevan una vida que consideran muy buena, pero la pregunta es, ¿cuál es la condición de su corazón? O sea, cuando está solo, cuando es solo usted y Dios, ¿es genuino y honesto con Dios cuando confronta pecado en su vida? Cuando surge algo y sabe que debe confrontarlo, ¿solo le hace una promesa a Dios y la asegura? ¿O en verdad trata el asunto? Si confronto el pecado significa que no solo lo confesaré y estaré de acuerdo con Dios, sino que me alejaré de eso. Quizás flaquee, pero me alejaré de eso. Si mi confesión es lo único que hago y sé en mi corazón que volveré a pecar, haré lo mismo otra vez. ¿Es aceptable para Dios confesar y estar de acuerdo si sabemos en nuestro corazón que volveremos a lo mismo? Presta atención. Al ver lo que Dios le hizo a toda una nación por no reconocer a Jehová Dios como Dios, por no liberar a su pueblo, para Dios cumplir su propósito, estuvo dispuesto a causar gran daño, gran sufrimiento, gran prueba para lograr su propósito. Y al ver este pasaje pienso, Señor, ¿cuánto evangelio hemos escuchado en este país? ¿Quién en este país quiere saber la verdad? Pueden escucharla, pueden encender el televisor o la radio o ir a la iglesia o hablar con algún amigo cristiano si quieren saber. ¿Acaso no estamos resbalando y caminando de manera deliberada por un rumbo, como si supiéramos lo que dijo Dios? Hemos tenido iglesias, predicadores por tantos años, y seguimos por la misma vía, el mismo rumbo. Iremos en una dirección hasta tal punto que Dios diga no más. Nunca nadie ha vivido en una sociedad así, pero gradualmente hemos cambiado de actitud en asuntos que aceptamos. Desobediencia deliberada e intencional a Dios. Y Él dice muy claro en su palabra qué no hacer. Actitudes, vestimenta, toda nuestra moral en declive. Y decimos que somos cristianos. Y decimos que amamos a Dios. No se trata solo de personas perdidas, sino el pueblo de Dios cede en sus convicciones y piensa, si le pido a Dios que me perdone, seguro lo hará. Pienso en toda nuestra nación por el rumbo que va. Si en algún momento hemos necesitado ser avivados, un avivamiento genuino, un nuevo despertar en nuestra nación, este es el momento. Cuando escuchamos a toda la gente que está dando sus discursos y todo lo que prometen, etc., pensamos, ¿hacia dónde vamos? Vamos por un mal rumbo y sufriremos las consecuencias por desobedecer a Dios de manera intencional y deliberada. Sus caminos, sus mandatos, su verdad, sus reglas y sus oportunidades. Así que
Al leer estos capítulos, no puedo detenerme con solo esto, en lo que a la verdad respecta, porque la verdad está en todo este libro, y ya sea una nación o un individuo, el pecado contra Dios tiene una penalidad. Y ahora seré breve al decir esto. Vamos en una dirección desastrosa en la vida de esta nación, a menos que el pueblo de Dios comience a orar y a clamar a Él, para que Dios cambie las mentes y las actitudes de la gente. Así que el principio es este: si obedecemos a Dios, seremos bendecidos. Si desobedecemos a Dios como nación, sufriremos las consecuencias. Todo Egipto sufrió las consecuencias de su desobediencia a Dios Todopoderoso. Es un principio, no solo una historia. No es solo un suceso de hace años, también es un principio. Si una nación desobedece a Dios, si le da la espalda a Dios. Y pienso en todas las naciones que lo han hecho, y el pueblo de Dios es clave en este país. El pueblo de Dios, no los políticos, el pueblo de Dios. Dios sabe lo ignorante que son muchas personas, pero sabe que muchos de nosotros hemos escuchado la verdad, y nuestras oraciones deben venir no de aquí, sino de nuestro corazón. Y nuestras oraciones deben ser sinceras, pidiéndole a Dios que despierte las mentes y los corazones de la gente. Creo que es hora de que nos despertemos y nos demos cuenta de que hay alternativas, decisiones que tomamos, decisiones como individuos, decisiones como nación. Y por el rumbo que vamos, tendremos que tomar una decisión grande. ¿Seremos bendecidos de manera continua o escogeremos algo que en el fondo sabemos que no es correcto? Su familia, sus amigos, su vida, todo cuelga en la balanza de la obediencia a Dios. Que Dios nos conceda la sabiduría para tomar decisiones sabias, cuales sean, no lo que me convenga, ni lo que me agrade, ni lo que me beneficie, sino, Señor, lo que te agrade, lo que te honre, eso es lo que queremos hacer. Padre, gracias por amarnos, por perdonarnos, pero Señor, abre los ojos de la gente en esta nación, que no seamos tercos como el faraón y suframos los resultados como ellos. Pero Padre, que seamos sinceros, obedientes, sumisos, comprometidos a tu voluntad, firmes por la verdad a pesar de las consecuencias. Y Padre, ayúdanos a ser sinceros sobre lo que sabemos que es correcto. Tu preciosa palabra es una guía. Dios, en el nombre de Jesús, te pedimos que no nos des lo que merecemos, sino inclina los corazones de los líderes de este país, por todo el país, la gente, por todo el país, que nos preguntemos, ¿qué es lo más sabio que haremos? ¿Cuál es la voluntad de Dios Todopoderoso para nuestra nación? Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén.